Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Muy bien, dice hasta el versículo 10, pero vamos a empezar hoy desde el versículo 8, sí, el 8, el 9, el 10, y ya vamos por el capítulo 3 de Jonás. En el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh, y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pudimos ver entonces cómo el Señor es misericordioso, ¿verdad? Pero yo siempre digo que el Señor nos ama, y justamente la palabra lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente Él nos ama, no permite ciertas cosas en nosotros porque no nos ama, sino porque nos ama y quiere que nos volvamos a Él y que podamos obedecerle y hacer su voluntad, porque en su voluntad está su diseño, en su voluntad está su bendición, justamente. Yo siempre digo esto y hablo con los hermanos de la congregación, que el Señor, cuando nos creó, Él sopló aliento de vida sobre nosotros y, por supuesto, declaró cosas. Él profetizó cosas sobre nosotros y sobre cada uno de nosotros profetizó lo que íbamos a venir a hacer a la tierra. Por eso es que muchas personas no cumplen el diseño de Dios y no les va. Son bendecidos, ¿verdad? Pero no tienen la bendición que está en su diseño, porque cada diseño tiene su bendición. Si esto es maravilloso realmente. Yo cuando lo pude comprender, digo: Señor, sí te voy a servir, sí voy a hacer tu voluntad y permíteme y ayúdame a comprender cuando me mandas a hacer algo, porque muchas veces no comprendemos y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y nos vamos para cualquier lado, pero qué importante cuando realmente nos ponemos en sus manos y pedimos al Señor que nuestros oídos sean circuncidados y que podamos recibir su voz para poder alinearnos a su verdad, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando Jonás clamó, oró, pidió misericordia, ¿sí? El Señor mandó que el pez lo vomitara en tierra. O sea, todo, como decíamos en el programa anterior, todo estaba bajo la supervisión y la sujeción y la dirección de Dios, todo, absolutamente. La tierra y su plenitud, todo obedecen a la voz del Creador, ¿sí? Entonces, es impresionante porque cuando Jonás pasó todo esto, sí, ¿verdad? Lo que sucedió, que él pidió que lo echaran al mar, dice la palabra que el Señor tenía un pez preparado para tragarlo a Jonás. Esto es tremendo, ¿verdad? Y luego dice, cuando lo devolvió a tierra, dice que el Señor mandó. O sea, en todo momento estuvo Él, que es hermoso como el Señor es. Nosotros no podemos darnos cuenta muchas veces cómo Él está organizando, cómo Él está llevando nuestras vidas, cómo Él está muchas veces interrumpiéndonos en cierto lugar porque Él sabe que hay detrás o no quiere que nos encontremos con ciertas cosas que no es bueno para nosotros. Es impresionante cómo Él está en cada detalle. Palabra que antes que nuestra boca sea abierta, que salga la palabra de nuestros labios, Él ya sabe lo que vamos a decir. Muy bien, dice en Juan 15:13. Vamos a ir un poquito conectando las escrituras. En el Evangelio de Juan 15:13 dice así, al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Esto es realmente hermoso, porque vemos que al primero que el Señor le llama amigo es a Abraham, porque Abraham obedeció la voz del Padre. Abraham realmente fue un hombre obediente y salió sin saber, ¿sí?, a dónde iba. Pero el padre le dijo:
que él le llevaría a un lugar donde fluía leche y miel. Entonces él obedeció, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Esto porque no queremos salir muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Con la dirección de Dios solamente, si no queremos ver que el bolsillo tenga algo de dinero, que la cuenta ahí por las dudas, ¿sí? Por las dudas, porque nos cuesta de repente confiar completamente, ¿sí? Como confió Abraham y le fue contado por justicia. Qué hermosa la fe de Abraham, ¿verdad? Entonces dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el amor de Yeshua, ¿sí? Porque él puso su vida por todos nosotros, ¿sí? Entonces él dice, el que hace su voluntad, ese es su amigo, ¿sí? Ya no es siervo, sino que es su amigo, porque puede confiar en él, puede confiar su plan de redención, su diseño divino que ha determinado sobre esa persona y sobre sus hijos, ¿verdad? Y muchos dicen, le mataron los judíos, le mataron sus hermanos, le mataron... No, él dice, nadie me mata, nadie me entrega, yo doy mi vida por los míos, ¿sí? En Mateo 9:13, él dice... Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? El problema del pueblo de Dios, ¿sí? Principalmente el reino del sur, ¿sí? Que Jonás de hecho no era del reino del sur, él era del reino del norte, pero siempre quiso tener o siempre actuó, mejor dicho, de esta manera, de no juntarse con cierto grupo de personas para no contaminarse. Por eso es que el apóstol Pablo en cierta oportunidad en Gálata le exhorta a Pedro, porque Pedro, cuando veía que venían los hermanos de Jerusalén, se retraía y no quería juntarse con los que fueron gentiles que se convirtieron al Señor, ¿sí? Entonces dice, esto quiero, aprender lo que quiero, misericordia y no sacrificio, ¿sí? Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Seguramente que Jonás también tenía todo esto, porque ya vamos a ver más adelante que él dice, yo sabía que tú eres Dios bueno y que tú lo ibas a perdonar y que... entonces, esto es lo que generalmente tenía y actuaba de esta manera el pueblo de Dios, y nosotros no somos diferentes muchas veces, ¿eh? Ojo, nosotros no somos diferentes muchas veces y muchas veces estamos también en este papel, ¿sí? Que el Padre nos pueda realmente dar ese corazón bondadoso y ese corazón de amor para poder evangelizar, ¿sí? Al no buscar justo, porque no vamos a encontrar, porque no hay uno solo, dice, en la tierra, sino a pecadores que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? El número 32, cuando alguno hiciere voto a Yahweh e hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es muy interesante porque Jonás dice que él iba a pagar, ¿sí? Comenzó a alabar al Señor, lo vamos a leer en el versículo 8 dice, en 9 dice más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Yahweh, ¿sí? Eclesiastés 5:4, ¿sí? Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete, ¿sí? Entonces Jonás, después de todo lo que le sucedió, él dice, voy a cumplir lo que prometí, ¿sí? Seguramente Jonás dijo, ¿no? Sácame de este lugar, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que haga, porque definitivamente sé que estás realmente decidido a que vaya a ese lugar. Mejor es que no prometas, dice en Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Sí? Porque muchos dicen, bueno, yo me adelanté y dije cosas, de repente no tenía que haber dicho, tenía que haber esperado. Bueno, no digas, ¿sí? Dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Tú dirás, ¿delante de qué ángel? El ángel que está contigo. Porque dice la palabra del Señor que el ángel del Señor está siempre delante el ángel del Señor que nos vigila está siempre delante del Padre, y a él no se le escapa nada de lo que nosotros decimos o hacemos, ¿verdad?
Entonces dice, no deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mira, qué interesante. ¿Por qué conecta la promesa con las obras de las manos? Porque muchas veces algunas personas, y yo conozco testimonios tremendos sobre promesas sin cumplir, ¿verdad? Porque la gente piensa, bueno, le dicen así, yo le prometí al hombre, no le prometí a Dios. No, resulta que el hombre es representante de Dios, ¿sí? Un líder en un lugar, ¿sí? Se comprometió a liderar cierto lugar y trabaja para Dios. Entonces, cuando las personas vienen a hacer una promesa, ¿sí? Y a prometerle algo a Dios, generalmente vienen a su pastor, ¿verdad? Lo prometen a Dios, no sé, alguna cosa. Bueno, cuando me salga este proyecto, daré cierta cosa para la obra, daré cierta ofrenda, daré cierto instrumento que falta, veo que falta esto, veo que falta lo otro, y no cumplen. Entonces dice, no haga que destruya la obra de tus manos, ¿sí? En todo caso, esto es muy interesante lo que estamos hablando porque muchas veces las personas no saben por qué les suceden cosas. En todo caso, cuando sucede esto y no cumple la persona, ¿sí? La persona debe hacer restitución, ¿sí? Y uno de los puntos importantes para hacer restitución es volver al siervo a quien, eh, a quien le puso como el líder para hacer la promesa, ¿verdad? Y pedir perdón. Pedirle perdón primeramente al siervo, ¿sí? Y a Dios. Porque las personas dicen esto, sí, yo sé lo que es el perdón, yo ya lo perdoné. ¿Sí? Yo ya lo perdoné, pedí perdón a Dios y ya le perdoné. No, 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 la restitución no es así. La restitución es ir cara a cara, como dice algunos en inglés, ¿no? Face to face, cara a cara, ¿sí? Esa es, creo que es así, no sé muy bien el inglés, pero escucho. Este, esta es la restitución, ¿sí? Porque si yo hago un daño a alguien, debo ir a pedirle perdón en la cara. Sí, porque es fácil yo ir, arrodillarme y decirle, Señor, te pido que me perdone porque le hice esto a aquella persona y yo te pido que me perdone y yo también le perdono a ella aquí, pero no, tenés que ir a pedirle perdón en la cara, ¿sí? Entonces dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, no haga promesa, perdón, me equivoqué, no hagan promesas, pensemos cuándo vamos a hacer promesas y realmente vamos a cumplir. Eso quise decir. En Isaías 43:1, Isaías, ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces podemos ver que Jonás declara, ¿verdad? Y mandó en el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Yahweh. Entonces, Jonás declara, sí, justamente lo que dice el capítulo 43 de Isaías, ¿verdad? Tuyo soy, dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, él declara esto, ¿verdad? En Oseas 13:4, vamos al libro de Oseas, que ya lo estudiamos, está en la página también, ahí como Valeria Berber que me encontrás, el libro de Oseas. Solo que el libro de Oseas hay algunos capítulos que no se alcanzó a subir en ese tiempo, recién comenzaba la página. Voy a ver si en algún momento lo puedo volver a dar el libro de Oseas, porque el libro de Oseas es un libro muy interesante. Bueno, toda la Biblia es importante, toda la Biblia es interesante y tiene información maravillosa para nosotros, ¿sí? Pero el libro de Oseas es un libro
Oseas es un profeta que profetiza justamente la restauración de Israel, ¿sí? Y toda la información de lo que Israel hizo, lo que le iba a pasar y cómo Israel iba a ser restaurada. Así que el libro de Oseas es maravilloso. Oseas 1, 13, 4, perdón. 13:4 dice así: Mas yo soy Yahweh tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y esto es muy interesante lo que dice Oseas, porque Jonás dice que se iba de la presencia de Dios, ¿sí? A Tarsis, ¿sí? Dice, descendió a Jope y halló una nave para partir a Tarsis, ¿sí? Como que Jonás, yo me imagino que Jonás pensó esto, ¿verdad? Bueno, el Señor me está mandando aquí, pero yo me voy a Tarsis, allá Él no va a estar. Porque hablábamos de este tema de los dioses sectoriales, ¿verdad? Que hasta el día de hoy existe eso. No es que solamente antes, sino que hoy en día también existen los dioses sectoriales. Entonces, seguramente que Jonás tuvo este pensamiento de repente en su mente con todo este tema de la falta de fe que ellos estaban pasando, ¿verdad? Y se fue, pero el Señor le encontró también allí donde él iba, ¿sí? Porque Él es Dios de toda la tierra. En Zacarías 9:9 dice así, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y esto me parece muy interesante lo que dice Zacarías, porque ¿qué tiene que ver con Jonás, verdad? Estamos haciendo conexiones. Porque resulta que Jonás era un profeta para el reino del norte. Cuando el reino se divide, queda el reino del sur con Judá y con Benjamín, por supuesto los levitas que no se cuentan, y el reino del norte queda con todas las otras tribus, ¿sí? Gobernado en primera instancia por Jeroboam, ¿sí? Que después Jeroboam les hace pecar y no les deja subir más a Jerusalén, y bueno, ahí empieza toda la destrucción del reino del norte, que nunca volvió a casa. Por eso es que en este tiempo estamos viviendo justamente la restauración de Israel, que estamos volviendo a casa, ¿sí? No es que guardamos la Torá porque somos judaizantes, ni porque somos secta, ni porque somos alguna cosa extraña, no. Estamos viviendo la restauración de Israel, volviendo a casa en nuestra identidad. Entonces dice Zacarías 9:9 dice: Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y esto nos parece muy interesante porque el Señor, cuando entró a Jerusalén, entró sobre un pollino, hija de asna, ¿sí? Y vemos que Él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Pero ¿por qué justamente el Señor tenía que subir sobre el asno, ¿sí? Porque esto es profético. Vemos desde la Torá, ¿sí? O el Pentateuco, como tú lo conoces, vemos que el Señor manda a redimir el asno con un cordero. Si el asno no se redimía, se tenía que quebrar la cerviz, ¿sí? del asno, porque el Señor no quería asno, no quería que se redima asno con asno, ¿sí? El primogénito. Entonces pide el Señor que sea redimido con un cordero. Y en Oseas nos dice que Efraín fue asno montés. Y esto es muy interesante porque Efraín es el reino del norte. El reino del norte o la casa de Israel lo podemos encontrar en las escrituras como el reino del norte, la casa de Israel, la casa de Efraín o la casa de José. De estos nombres los podemos encontrar, ¿verdad? Entonces podemos ver que el Señor dice justamente proféticamente aquí en Zacarías, ¿sí? Dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Es que justamente Efraín, ¿sí? Y todo el reino del norte tenía que ser redimido. ¿Y redimido de qué manera? Con un cordero. No podía ser redimido de otra manera, ¿sí? Y el abuelo de Efraín, cuando lo bendice, ¿sí? Que cruza sus manos, ¿sí? La mano derecha le pone sobre la cabeza de Efraín, que José prácticamente le exhorta al padre, le dice que así no es,
que el mayor es el que está a la derecha, y él dice, sí, yo lo sé, él también será una gran nación, pero este será mayor, el hermano menor será mayor y formará multitudes de naciones. Y es aquí que viene el reino del norte, ¿sí?, a llamarse asno porque se mezcló entre las naciones y el Cordero vino a redimir. ¿Quién es el Cordero? Yeshua HaMashiach o Jesucristo el Mesías, que vino a redimir al asno por medio de su gran sacrificio. Así es, en el versículo 2, ¿sí? Vamos avanzando lentamente en el libro de Jonás, porque como te decía, tiene solo 4 capítulos, pero es muy importante poder ver cosas escondidas que tienen las escrituras y que realmente son muy ricas para nuestra alma, ¿verdad? Dice en el versículo 1, ¿sí? Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Muy bien, vamos a quedarnos aquí un momento. Dice que vino palabra por segunda vez y tenemos que prestar atención cuando el Señor nos habla de número, ¿sí? O nos habla de posiciones numéricas en las escrituras. En Génesis 1, 6 dice así. Génesis 1, 6 al 8 dice así. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces podemos ver que el segundo día fue un tiempo de separación, ¿sí? No obstante, nos está hablando de la expansión de las aguas, ¿sí? De arriba y abajo, que se separen, y declaró, dice, que la parte de arriba cielo, y dice, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces podemos ver que en el segundo día fue un día proclamado para separar, ¿sí? Separar las expansiones. Y aquí podemos ver que el Señor nos habla en las escrituras que dice que vino palabra por segunda vez. Podemos ver, ya vamos a entender entrando en el siguiente versículo, pero ya podemos ver desde el versículo 1 que el Señor está haciendo división, está haciendo separación, ¿sí? Porque siempre que la palabra del Señor viene, la red es lanzada sobre el mundo, Dios va a hacer separación. ¿Porque Dios hace acepción de personas? No, porque el ser humano no está dispuesto muchas veces a obedecer a la voz de Dios, y siempre va a haber quienes quieran obedecer, quienes quieran seguir, quienes quieran ser fiel, quienes quieran ir a, a cumplir lo que el Señor le está mandando, y quienes no quieran cumplir, quienes no quieran obedecer, quienes no quieran escuchar la voz de Dios. Entonces siempre va a haber separación. Cuando la palabra es impartida, siempre va a haber esta separación, ¿verdad? Que va a estar el que diga, no, yo no quiero, no, yo no estoy dispuesto, y va a haber el que se alegre y se goce, como en el caso mío, que siempre cuento mi testimonio. Cuando el Señor me reveló la Torá, yo realmente lloré, porque fue una revelación a mi alma. Entonces esto no es cosa de que alguien me dijo que así era. No, no, no. Fue una revelación que Dios trajo a mi alma, a mi ser, a mi espíritu. Como dice Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando les saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, la Torá de Dios está escrita en todo creyente, en la mente y en el corazón. Solo que no a todos se les va a revelar, porque el Espíritu Santo de Dios que trajo Yeshua HaMashiach, luego de su ascensión a los cielos, ¿verdad? Él envió su Espíritu, y ese es el que nos va a revelar la Torá que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces podemos ver que
la palabra del Señor viene a hacer separación, ¿sí? El Señor le llama a Jonás, ¿sí? Con un propósito para que pueda rescatar lo suyo, ¿sí? Para que pueda rescatar a los que Él ha marcado para este plan divino de redención. Pero vamos a entender un poquito más. También quiero aclarar que el 2 es la letra Bet en hebreo, ¿sí? Las letras, el alfabeto hebreo tiene números, sí tiene valor, y el 2 es la letra Beit, que significa casa, ¿sí? Qué interesante, ¿verdad? Porque el Señor nos llama a tener esa relación con Él, ¿sí? Esa intimidad. ¿Que dónde lo vamos a tener? En una casa. ¿Y cuál es la casa? Este cuerpo, este templo que es templo del Espíritu Santo de Dios y que es santo. Y que si alguno daña este templo que es de Él y que es santo, el Señor se encargará de esa carne, ¿verdad? Dice en Corintios. Muy bien. Dice en el versículo 2 y 3, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje no era de de la cabeza o de la idea o de los pensamientos de Jonás, no. El mensaje venía directamente del cielo. Entonces, cuando un mensaje viene del cielo, no podemos resistirlo mucho tiempo. Por eso es que Gamaliel le dice, dejemos a estos hombres, porque no va a ser cosas que nosotros nos encontremos peleando con Dios. Si ellos están haciendo la voluntad de Dios, van a prevalecer, y si no, todo se va a diluir. Y de cierto, es así. Entonces, lo que Jonás estaba por hacer era el mensaje que venía del cielo. Estaba escrito que así tenía que suceder. Por eso es que justamente a Jonás le sucede todo, ¿verdad? A que hasta Dios prepara el pez, que lo tenga 3 días y 3 noches en el vientre, y que lo lanza a la tierra cuando Él lo declaró, cuando Él le mandó al pez. Es tremendo, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Pero es interesante porque en el versículo 2 dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta palabra proclama es la palabra kará en hebreo, ¿sí? Que también se puede traducir como, oiga, qué interesante lo que le estoy diciendo, porque también se puede traducir como llamar por nombre o encontrar. Qué lindo, yo creo que usted se está conectando, ¿verdad? Porque dice que vino palabra por segunda vez y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, el que estaba por decir, el que dijo el mensaje, mejor dicho, era Yahweh. Del corazón de Dios vino el mensaje. Ahora bien, la palabra proclamar en hebreo, o proclama, es kara, ¿sí? Que también se puede traducir como llamar por nombre o encontrar. Entonces, el Señor tenía un mensaje para esa ciudad, ¿sí? De la boca de Dios, la voz de Dios. Cuando Dios manda algo, es su voz que habla, no es el ser humano. Esto tenemos que entender. Entonces, cuando Jonás abría la boca en declarar lo que Dios le iba a decir, los que tenían que escuchar, que estaban marcados para ser salvos por Dios, iban a escuchar, porque dice que esta palabra proclama, que es kará en hebreo, llamar por nombre o encontrar, o sea, la palabra que Dios estaba enviando a hablar a Jonás, realmente era llamar por nombre a aquellos que él había escogido desde la eternidad. Entonces, cuando Jonás iba a hablar lo que Dios le dijo, a ver, yo quiero que me entiendas. Jonás sale camino, sí, de 3 días en Nínive, y él estaba proclamando lo que Dios le dijo. En el versículo 4 dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora yo quiero que usted entienda o comprenda lo que yo le quiero transmitir. Si nosotros cambiamos lo que dice las Escrituras, por ejemplo, de aquí a 40 días Nínive será destruido.
y le ponemos, por ejemplo, para que me entienda, ¿verdad? No es que quiero cambiar las escrituras, no, para que me entienda. Te doy un ejemplo para que me entienda lo que te quiero transmitir. Que Jonás en lugar, como que Jonás estaba diciendo, estoy llamando, por ejemplo, María, María, te está llamando Yahweh, María, Yahweh te ama. O sea, proclama es llamar por nombre, encontrar. O sea, Jonás iba a abrir la boca en dirección de lo que Dios le estaba mandando y era lo que él estaba diciendo era llamar a aquellos que Dios ya marcó. Qué maravilloso sea la misericordia de Dios. Por eso es que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, es que no alcanzamos ciertas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Él nos llamó a ser luz a las naciones. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca en obediencia al mandato, cosas poderosas se cumplen. ¿Por qué? Porque no abrimos nuestra boca en una voluntad humana, sino en una voluntad sobrenatural. Entonces las cosas comienzan a producirse, ¿sí? Los milagros. Por eso es que hay mucha gente que está sufriendo porque hay personas que están determinadas a hablar de parte de Dios a esas personas y no abren la boca. Entonces no tienen ciertas bendiciones. Y hoy los hijos de Dios muchas veces están más destruidos que los que no creen en Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque el abrir nuestra boca en obediencia nos va a traer muchísimas bendiciones. ¿Y las bendiciones son importantes? Sí, por supuesto que son importantes, pero mucho más importante es salvar las almas. Por eso dice el proverbio que el que gana alma es sabio, tiene sabiduría y por supuesto tiene la bendición de Dios. Realmente esto es hermoso, ¿verdad? Dice el versículo 4, dice, y comenzó. Quería también declarar esto, poder hablar esto que dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. El Señor dice que no le iba a dar otra señal a los fariseos y a los escribas más que la señal de Jonás. Y acá una vez más nos aclara que la ciudad era grande en extremo de 3 días, ¿sí? Lo declara que era de 3 días. Entonces, cuando Jonás, 3 días tipifica resurrección. Cuando Jonás comienza a caminar en la ciudad y cuando termina, el milagro sucede. ¿Por qué? Porque Jonás abrió su boca para declarar lo que el Padre le estaba diciendo y esas palabras no eran cualquier palabras, sino que eran palabras que tenían nombre en el mundo espiritual. Tenían nombre, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, glorificamos a Dios, ¿sí? Y de repente eso viene por el espíritu de decir, no sé, gloria a Dios o aleluya o qué bueno que eres, Señor. No sé si alguna vez le pasó de estar así de la nada, decir, qué bueno que eres, Señor. Entonces, esa palabra que salió de tu boca, por voluntad del Espíritu, salió con un propósito. No salió porque sí, no fluye porque sí. Sale con un propósito y tiene una dirección en el mundo espiritual. Entonces dice, cuando Jonás camina, ¿sí? Toda la ciudad de Nínive, ¿sí? Al terminar, se produce la resurrección en toda la ciudad, porque realmente se arrepintieron y lo que está escrito y lo que Dios declaró se cumplió en esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora bien, algunos dicen, Jonás no fue amoroso, por decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, porque él podía decir, arrepiéntanse porque el Señor les ama, arrepiéntanse y vengan a Él, arrepiéntanse porque Él tiene misericordia de ustedes. Él podía decir eso, ¿verdad? Pero resulta que Él dice, aquí hay 40 días, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero en el versículo anterior, ¿sí? Dice
que el mensaje proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora bien, yo creo que Jonás fue obediente. Después de todo lo que le pasó y estar 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, yo creo que él fue obediente, no creo que él haya cambiado el mensaje, no creo. Entonces el mensaje fue este: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, cuando él declara esto, Nínive será destruida, y el mensaje era de Dios, y en la palabra proclama es llamar por nombre o encontrar en hebreo, cuando él estaba diciendo esto, era para ciertas personas, porque esas personas, por su espíritu, iban a entender que Dios es un Dios de misericordia. Cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos y lo conocemos y sabemos que Él es un Dios de amor y misericordia, no necesitamos que el profeta nos venga a decir de las misericordias de Él. Si el profeta nos dice arrepiéntete o ordena tu vida, ¿sí? Porque tal cosa va a suceder, ¿sí? Realmente nosotros vamos a comprender que la palabra viene de Dios y como le conocemos, debemos arrepentirnos y pedirle misericordia porque eso es todo, como pasó con el rey cuando Isaías fue a decirle que en unos días más el rey iba a morir. Y el rey dice que dio vuelta su cara hacia la pared y lloró y hizo memoria, ¿sí? Delante de Dios todas las cosas y Dios le dio 15 años más de vida, ¿sí? Entonces, Dios, cuando le conocemos, sabemos que Él es un Dios de misericordia y esta proclamación, ¿sí? Del mensaje era un mensaje directo a personas que iban a recibir, por eso el mensaje era para las personas que conectaban con Dios, ¿sí? Porque hay personas, por ejemplo, por darte un ejemplo, que necesitan que le hable todo el tiempo del amor de Dios. Y si le habla una exhortación, si le dice una exhortación de parte de Dios, ya se enojan y dicen que son religiosos. Y no, es que no lo conocen a Dios. Porque Dios cuando manda una palabra de exhortación es porque Él nos ama, por eso solamente. No manda por otro motivo. Él nos manda una palabra de exhortación. Por eso dice las escrituras que Él a los bastardos él corrige a sus hijos. Él no corrige a los bastardos, Él corrige a sus hijos. Porque somos sus hijos, nos corrige. Entonces podemos ver que el mensaje era este: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y cómo esta gente, cómo estas personas se entraron, ya vamos a ver más adelante, en ayuno y oración. Si Él no les dijo, oren y ayunen porque de repente Dios se arrepiente de lo que va a hacer, no, Él le dijo que iba a ser destruida. Y la nación, en la ciudad entera, se arrepintió y proclamó ayuno porque realmente dijo, de repente Dios se arrepiente de lo que nos va a hacer y nos perdona. Oye, qué interesante. El versículo 4, como leíamos, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, así como vimos que no debemos pasar por alto los números, ¿sí? Los nombres, las ciudades que el Señor nos deja en las Escrituras porque nos deja con un propósito. Y sabemos que el 40 es un número de juicio y de prueba también, ¿sí? Entonces, realmente Jonás estaba declarando una palabra de juicio, pero no era una proclamación salida del corazón de Jonás, sino que Dios le dijo, entra y proclama, ¿sí? Lo que yo te diré, ¿sí? Y justamente Jonás viene a declarar esto. Lo vemos también para conectar, ¿verdad? Esto, lo que estamos hablando del juicio sobre que era desatado sobre Nínive, ¿sí? Por supuesto, con la misericordia de Dios amparada siempre, siempre que Dios va a hablar una palabra de juicio sobre una ciudad, sobre una nación, siempre está la misericordia, siempre, solo que no siempre el ser humano se arrepiente, ¿sí? Pero si el ser humano se arrepiente y se convierte, el Señor le alcanza misericordia.
En Lucas 21, 5 y 6 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces, estaba ya declarado que el templo iba a ser destruido. Y el Señor le dice en una oportunidad, dice, destruyan este templo, ¿sí? Que yo lo levantaré en 3 días. Entonces dicen los judíos, le dicen, 46 años, si no me equivoco, ¿sí? Se llevó para construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días, pero el Señor estaba hablando de su cuerpo. Es muy interesante porque en el año 70, cuando el segundo templo es destruido, ¿verdad? Justamente, después de que el pueblo, ¿sí? El pueblo de Dios sea disperso, que fue disperso, de esa dispersión salen dos historias, dos versiones de la historia, ¿verdad? Una, podemos entender que sale de Palestina, que es el Talmud de Jerusalén, y después de Babilonia, que es el Talmud de Babilonia, ¿sí? Entonces podemos ver que aunque yo no estudio con el Talmud, ¿sí? Solamente la Torá, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, ¿sí? O el Pentateuco, como tú lo conoces, en el Talmud hay mucha información histórica que es importante de repente para saber lo que es la historia, ¿sí? Por eso lo digo nada más. Porque hay personas que no quieren realmente escuchar sobre el Talmud, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo, yo no leo el Talmud, no leo la Mishnah, no, nada de esto, sí, la ley oral, nada, porque nosotros no somos judaizantes, porque ya vimos en Gálata, el otro libro que tenemos es Gálata, que no me acordaba, ya vimos en Gálata que los judaizantes eran justamente estos, los que no querían dejar de guardar las costumbres y la ley oral, el Talmud, todo esto que tenían sobre la Torá, ¿sí? Así que ya vimos todo esto, está en la página en Valeria Berbergi, me encontrás ahí en YouTube. Entonces, la idea no es esta, no es volvernos, como siempre digo, al hermano mayor como lo llamamos, sino al padre, ¿sí? Cuando el Señor nos habla de la parábola del hijo pródigo, nos habla de que el hijo volvió, ¿sí? Y el padre salió corriendo a recibirle. No salió el hermano mayor, ¿sí? Salió el padre, ¿sí? Dios es el que nos espera que volvamos a casa, ¿sí? Pero hay un antisemitismo tan grande que las personas no quieren saber nada de el pueblo de Dios. Nosotros fuimos llamados al pueblo, fuimos injertados en el olivo verde. No somos diferentes al pueblo, somos hijos de Dios, adoptados e injertados en el olivo verde. En el versículo 4, ahí en el capítulo 3 mismo de Jonás, en el versículo 4 y 5 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga, qué interesante, porque el que estaba hablando era Jonás. Pero en el versículo 2 dice que él iba a proclamar el mensaje que Dios le dio. Y en el versículo 4 dice que él declaró lo que Dios le dio y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero ¿cómo los hombres de Nínive que no creían en Yahweh, cómo estos hombres creyeron a Dios? Por eso es que le digo, cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios para hacer lo que nos manda hacer, la palabra que salga de nuestras bocas tiene un propósito y algo sucede en el mundo espiritual. Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, Nínive, ya vimos en la introducción, es la capital de un pueblo enemigo de Dios, ¿sí? La capital de Asiria. Y Jonás está yendo, por supuesto, se fue por la fuerza, no tenía voluntad propia de ir. Es que ya vimos ya el capítulo 1 y 2 que el Señor le mandó y Jonás
se quiso, como decimos nosotros los correntinos, se quiso rajar para otro lado, se quiso ir para otro lado, ¿sí? No quiso saber nada de obedecer a la voz de Dios, porque él sabía que donde Dios le mandaba era en la tierra de sus enemigos, era en la tierra donde llevaron cautivos a sus hermanos del reino del norte. Imagínese, imagínese. Entonces, cómo realmente ahí está donde el ser humano se pone a pensar estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo a darle cómo voy a ir a darle una palabra de misericordia a un hechicero? Y Dios hace como Él quiere, Dios llama a quien Él quiere. Y nosotros, por eso es que la palabra en 2 Samuel dice que cuando fue a ungir, mira lo que me viene, ¿no?, a la mente, porque de repente me viene un montón de versículos, pero cuando fue a ungir al rey David, dice que pasaron 7 hijos de Isaí por enfrente de Samuel. Y Dios le dijo, no mire a su apariencia porque yo lo desecho, porque yo miro el corazón. Ese es el punto. Ese es el punto, que Dios no mira como miramos tú y yo. Dios mira el corazón, Dios mira en lo que ha escrito sobre esa persona cuando le dio aliento de vida. Dios escribió profecías sobre esa persona. Por eso le dice a Jeremías, antes que te formase, ¿sí?, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí está lo que vengo hablando, que todos nosotros fuimos diseñados con un propósito divino y un ministerio poderoso, todos. Ahí está el problema, que muchas veces nos ponemos a la estatura del hermano, y nuestra estatura no es el hermano, es Cristo. Él es nuestra estatura que debemos realmente desear llegar, ¿sí? Entonces, a todos nosotros, antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, ¿sí?, Él nos santificó y nos dio por profeta, por evangelista, por maestro, por apóstol, por misionero, por intercesor, no sé lo que seas, cual sea tu llamado. Entonces aquí hay algo importante, ¿sí?, lo que sucede, porque dice el versículo 5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Tú seguramente, como yo, no creíamos que teníamos esto que Dios viene a manifestar en este tiempo sobre nosotros, porque yo nunca jamás me imaginé poder enseñar la palabra del Señor. Jamás. No podía hablar delante de una persona de lo vergonzosa que era cuando era niña, por ejemplo. Entonces, pero lo que hace el Espíritu de Dios supera toda la expectativa del hombre, ¿sí? Porque estos hombres estaban marcados por Dios, y la voz, el mensaje iba a hacer que despierten. El mensaje que venía del cielo y que iba a salir de la boca de Jonás, pero no era del corazón de Jonás, sino que era del corazón de Dios. Qué maravilloso realmente. Vamos a dejar hasta aquí, porque esto es maravilloso, espero que lo puedas entender. Sí, yo siempre digo que la enseñanza es buena, pero la revelación es poderosa, así que debemos ayunar y orar y pedir al Padre que Él nos dé la revelación de la profecía. Muy bien, hasta aquí fue todo por hoy. Espero que tengas un excelente final de tarde y el Padre Eterno te bendiga. Para los que guardan el Shabbat, Shabbat Shalom. Para los que no guardan, un excelente domingo, que pasen excelente y que tengan un buen fin de semana. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom.